Comentaba, esta semana pues bueno, ya perdimos dos clases por el descansito del día de ayer, por la manera en la que quedó nuestro horario. Y ahorita el objetivo, más que dejarles mucho trabajo, o sea, creo que ya se les ha dejado suficiente trabajo como para evaluar la parte de trabajos y ejercicios. Necesitamos avanzar lo más rápido y pronto que se pueda para terminar el temario, sin que ello implique que los temas se queden ahí sin entender. Entonces sí es muy importante que avancemos para ver si logramos acabar casi, digamos, la mayoría del temario antes de que nos vayamos de vacaciones. No creo poderlo acabar todo, pero lo ideal sería poder lograr hacerlo para que regresando de vacaciones solo fueran puros repasos y ejercicios, ya sin dejar tareas ni entregas. Porque estoy seguro que regresando de vacaciones muchos de sus profes les van a pedir la prueba de amor, ¿no? La prueba de amor a su materia. Y bueno, no es mi intención que eso les vaya a ocurrir con física. Entonces vamos a avanzarle. El tema es calor, mezclas y cambios de fase. ¿Sí? Creo que este es va a ser el tema matemáticamente más complicado por el tipo de problemas que vamos a hacer. Entonces ahí hay que estar bien atentos a la parte matemática. Pero ojo, no quiere decir que sea inalcanzable. Pero aquí es donde empezamos a sacar todo el poder del álgebra. Esa álgebra que aprendieron en primer semestre, bueno, aquí nos vamos a divertir un rato con eso. Y aquí le damos un poquito de crédito al profe Bermúdez con quien preparamos este material, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Problemas de equilibrio térmico. Digamos que esto se cuenta muy bonito, pero bueno, ya al momento de modelarlo matemáticamente es donde la cosa se pone divertida. Problema de equilibrio térmico es, tengo el objeto A cierta temperatura, tengo el objeto B a cierta temperatura, conozco las constantes de los objetos, conozco qué cantidad, o sea, los kilogramos o los gramos de cada uno, lo pongo en contacto y poder predecir cuál es la temperatura final de equilibrio entre los dos objetos. Entonces, eh, digamos que es una de las aplicaciones más potentes que tiene la física, ¿no? Predecir cómo va a ser todo un proceso termodinámico. Y eso tiene implicaciones desde motores, que son como las aplicaciones más tradicionales o más comunes que se escucha hablar, hasta por ejemplo un sistema como una célula. ¿Sí? Una célula se puede modelar termodinámicamente, cosa bastante interesante. Entonces hay que tengan mucha visión de que esto tiene nicho y cabida en lugares que ustedes no se imaginan. Reconocer las fases de la materia, eso ya lo saben, esas son preguntas bastante sencillas. ¿Sí? Ya lo hemos discutido anteriormente, el sólido, el líquido y el gas. Ahí luego le agregamos al plasma, el condensado de Bose-Einstein, y también en algún momento habíamos platicado que la física hoy en día acepta estados de la materia ad hoc. ¿Sí? Por ahí se habla de 23 estados de la materia para poder clasificar cosas intermedias o extrañas como puede ser un gel, como puede ser una espuma, como puede ser una gelatina, ¿sí? Y algunos otros elementos raros que se nos aparecen. ¿Sí? Aprender el concepto de calor específico es uno de los conceptos más latosos en física. Es sencillo de aprender, pero luego hace trastabillar un poquito, se los digo ahí por experiencia. ¿Sí? Esto tiene que ver con qué qué tanto calor puede almacenar un cuerpo, ¿sí? O qué tanto calor tú vas a necesitar para lograr un cambio de temperatura. Y para entender bien el concepto de calor específico, hay que tener presente que calor y temperatura, si bien son cosas que están muy relacionadas, son conceptos físicamente diferentes, ¿sí? Y bueno, aquí hablaremos un poco de los procesos de fricción. Entonces, aquí recordando la definición que ya hemos platicado anteriormente, el calor es un tipo de energía, ¿sí? Se origina principalmente de la energía cinética, de los choques intramoleculares que existen entre los componentes de la materia, que son los átomos, las moléculas. Entonces aquí esta se mueve, tiene energía cinética, entonces en el momento que choca, parte de esa energía cinética se convierte en calor por medio de este proceso de fricción que mencionamos. ¿Sí? El ejemplo más sencillo de producción de calor es cuando ustedes frotan sus manos.
Y cuando ustedes frotan a alta velocidad una mano contra la otra, pues bueno, esa es transformación de energía cinética a calorífica. Van a notar que las palmas de sus manos pues adquieren un incremento considerable de temperatura, ¿sí? Entonces vamos a decir que un objeto gana energía si absorbe calor. Diremos que un objeto pierde energía si pierde o desprende calor. Todos los objetos que se calientan ganan energía, ¿sí? Los objetos que se enfrían podemos decir que la pierden. Vamos a manejar principalmente dos unidades para el calor. Vamos a manejar los joules, ¿sí? Recuerden que los joules son unidades de energía, por lo tanto podemos también van a ser unidades para el calor. Pero para el calor es más común emplear a la caloría, ¿sí? Que ahorita vamos a discutir este sistema de unidades. Y aquí tenemos la equivalencia de una caloría a un joule, ¿sí? Una caloría equivale o comprende 4.18 joules. Por aquí hay un tercer tipo de unidad que se llama ergios o los ergs, ¿sí? Los ergs son la versión de los joules en el sistema CGS. Aquí para que les vaya quedando bien claro y no se me pierdan con la cuestión de las unidades, recordarles que los joules, que los hemos estado señalando con J mayúscula, pues de acuerdo a lo que hemos aprendido previamente, es newton por unidad de metro, ¿sí? Y por ahí recordar que los newtons a su vez son kilogramos, son kilogramo por metro segundo al cuadrado. Entonces este es el newton y todavía nos faltan por ahí los otros metros. Entonces los joules comprenden este tipo de unidades. Los ergs, que son en el sistema CGS, los ergios, son estas mismas unidades, pero en lugar de kilogramo, metro y segundo vamos a tener gramo, centímetro y segundo. ¿Sí? Entonces esto es, digamos, más para cultura general que para otra cosa, ¿sí? Y ahorita vamos a explicar de qué se trata una caloría. Una caloría es una forma más intuitiva de comprender el concepto de energía calorífica. Entonces aquí les presentamos al señor James Prescott Joule, ¿sí? Que fue la persona que, bueno, en su honor se nombran las unidades de energía, y fue esta persona precisamente la que vislumbró o le cayó el 20 de que había una relación entre la energía mecánica y el calor. Aquí les hablamos de los años 1800, entre 1800 y 1900. Entonces, para esas épocas no era de ninguna manera evidente que la energía del movimiento tenía que ver con la energía del calor. A lo mejor para ustedes puede ser muy evidente debido a que se habla del término, digamos, cotidianamente, y aprenden un poquito de este tipo de conceptos, ya sea en la primaria y en la secundaria. Entonces hay como que ya saben que calor, movimiento, electricidad, pues son formas de energía, ¿no? Y de alguna manera solamente estamos viendo el proceso de transformación de las energías. Pero bueno, en estas épocas mucho más antiguas, pues no era algo evidente. Entonces a esta persona se le ocurrió hacer el siguiente experimento. Lo que se hace en este diagrama, vamos a poner aquí algunas marquitas, ¿sí? donde sea necesario. Lo que se le ocurrió a esta persona fue, por medio de una pesa, hacer girar una especie de manivela o de torniquete, ¿sí? Aquí adentro ustedes van a encontrar agua y está colocado un termómetro para tratar de medir o experimentar, ver si ocurre algún cambio de temperatura que se le pueda asociar al incremento de calor. Entonces ustedes con la manivela le dan vueltas a esto, van a subir la pesa. Entonces ustedes mueven la manivela, eso es energía cinética. Entonces su energía cinética por medio de este aparatejo se empieza a transformar en energía potencial, ¿sí? Y después pues esta pesita se deja caer y hace girar nuevamente la manivela. Entonces conforme ustedes recojan la pesa o dejen que la pesa caiga para que gire la manivela,
o sea, si ustedes arman un dispositivo muy semejante, se van a dar cuenta que las manivelas, aunque se van a mover durante cierto tiempo, bueno, si ustedes ya la pesa cayó y esta cosa se quedó dando vueltas, pues poco a poco las manivelas se van a frenar. ¿Por qué? Por el proceso de fricción del agua con las paletas, con las manivelas. Y es muy bien entendido que esta energía que era potencial, que está pasando de potencial a cinética, pues no tiene por qué perderse, ¿sí? Entonces esta energía debe de acabar en alguna parte. Entonces conforme ustedes le empiecen a dar vueltas a la manivela, se va a empezar a detectar en el termómetro un incremento de temperatura. Entonces este es un dispositivo experimental muy sencillo con el cual ustedes pueden calcular energía cinética y cómo poco a poco se va transformando en energía calorífica. Entonces la idea detrás de esto es muy simple, es muy sencilla, y bueno, aquí les dejamos un material adicional para que los revise quien así lo necesite. Entonces por medio de este experimento es que se puede obtener esta equivalencia, ¿sí? Los joules tienen que ver precisamente con el concepto de energía mecánica, ¿sí? Energía mecánica, energía potencial, uno conociendo estas alturas o sabiendo con qué velocidad, con qué frecuencia le damos vuelta a la manivela, pues uno puede calcular esta energía, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que definimos a una caloría? Entonces, para definir a la caloría vamos a pasar a esta parte. Entonces, la caloría es la energía necesaria para que 1 gramo de agua aumente en su temperatura 1 grado centígrado. Entonces, se define a la caloría como qué tanta energía tú le tuviste que haber metido aquí a la manivela, es decir, cuántas vueltecitas tú te tuviste que haber gastado para que el termómetro, por ejemplo, pasara de 30 grados a 31 grados. Entonces, cada vez que tú le vas dando vuelta a esto, pues bueno, la pesa va subiendo, tú la dejas caer para que siga dando vueltas, y con estas subidas y bajadas de la pesa, tú puedes calcular justamente esta energía. Entonces tú empiezas a dar suficiente cantidad de vueltas para que esto suba 1 grado, y con ayuda de esta pesa tú puedes calcular esta energía. Cuando 1 gramo de agua aumentó 1 grado centígrado, tú dices, le acabo de agregar 1 caloría de energía. Y en términos mecánicos es el 4.18 que estamos viendo por ahí. Entonces vean que el concepto del equivalente mecánico del calor, que es como se conoce este dispositivo, pues es bastante sencillo. No sé si haya alguna duda o pregunta aquí hasta el momento. Bueno, si no, prosigamos. No, profe, todo bien. Sale, muchas gracias. Entonces, esta es la fórmula principal con la que vamos a trabajar. Voy a tratar de, digamos, antes de discutir esto así como está ahí, vamos a tratar de introducir el concepto de una manera un poco más amigable, ¿no? Más didáctica. Entonces, a estas alturas debe de quedar claro que la energía, que el calor y la temperatura, si bien otra vez son conceptos que uno está relacionado muy estrechamente con el otro, pues físicamente tienen definiciones distintas, entonces son cosas distintas que ustedes pueden medir. Hay técnicas para medir la energía de un cuerpo, el calor de un cuerpo, se puede hacer por ejemplo con una cámara infrarroja, y hay técnicas para medir la temperatura del cuerpo, que se puede hacer a través de un termómetro, un pirómetro o cualquier dispositivo capaz de censar temperatura. Entonces lo que nos queda claro es que el calor Q, entonces aquí vayan tomando, digo, esta clase se está grabando, pero ahí vayan ustedes, ¿cómo se dice? Tomando notas, haciendo su glosario para las nuevas fórmulas que nos van a ir apareciendo. Entonces nosotros sabemos que el calor, que lo vamos a representar con la letra Q, debe de ser proporcional a los cambios de temperatura. Sí, acuérdense que aquí la T mayúscula la utilizamos para temperatura. Temperatura. Esto matemáticamente se escribe de la siguiente forma.
la cantidad de calor que tenga un cuerpo deberá de ser proporcional, este es el símbolo de proporcionalidad, a la temperatura. Mayor temperatura tenga el cuerpo, sabemos que debe de tener mayor calor, o mayor cantidad de calor, pues deberá tener mayor cantidad de temperatura. Ahora, la cantidad de calor que pueda almacenar un cuerpo también sabemos que depende de la masa. Entonces aquí vamos a escribir otra relación de proporcionalidad. Sabemos esto y también sabemos que se cumple esto, que entre más masa, entre más masivo sea el cuerpo, también debe de almacenar mayor cantidad de energía. Aquí les vamos a poner un ejemplo bastante sencillo. No sé si a estas alturas de su vida ya se percataron que las mujeres son más friolentas que los hombres, que las mujeres batallan más cuando hace frío a comparación de un hombre. No sé si lo habían percibido o se habían dado cuenta de eso. ¿Y por qué sucede eso, profe? Sí, profe. ¿Sí? Entonces estamos de acuerdo que lo han visto, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Porque los hombres tenemos más masa corporal en promedio que una mujer. Sí, entonces no es ninguna broma, o sea, ¿quién batalla menos en el invierno? Pues un gordito, ¿sí? No es ningún, digamos, como chiste o cosa ofensiva, o sea, una persona de mayor masa, de mayor tamaño, es más fácil que mantenga la cantidad de calor o cantidad de temperatura en su cuerpo a una persona más delgada o más menudita, o en este caso de menor cantidad de masa, ¿sí? Entonces, este tipo de fenómenos se observa en otro tipo de cosas. ¿Qué se enfría más rápido? La olla del pozole o tu plato con pozole. Mi plato. Sí, el plato, un ratito que lo dejes ahí, rápidamente pierde su calor, pierde su temperatura. En cambio, la olla de pozole, aunque le apagues, mientras tú mantengas la misma cantidad ahí de caldo de líquido, pues esa olla puede estar ahí horas a la misma temperatura. Entonces, la cantidad de calor depende de la cantidad de masa. Entonces, para que estas dos ideas se puedan convertir en una ecuación, necesitamos una constante de proporcionalidad, y a esa constante de proporcionalidad le vamos a llamar C minúscula, o también capacidad calorífica específica. Entonces, el calor va a ser igual a la constante del material, así que la voy a señalar así, calor específico, le voy a poner esa E para que se acuerden, la masa del objeto, y en este caso pues es proporcional a las variaciones de temperatura. Entonces, si el objeto tiene un aumento, una variación de temperatura positiva, quiere decir que aumenta de temperatura, pues el objeto tiene que ganar calor. Si el objeto sufre una caída en su temperatura, lo que significa una diferencia de temperatura negativa, pues el objeto perderá calor, es decir, perderá energía. Entre más masa tenga el objeto, digamos que es más la cantidad de calor que puede ganar, y también a su vez es más la cantidad de calor que puede perder, ¿sí? Y esta constante tiene que ver exclusivamente con el material. Hay materiales que son buenos, digamos, para almacenar calor o para ganar calor, y hay materiales que no son tan buenos para ganar o almacenar calor, ¿sí? Entonces, esta constante tiene que ver exclusivamente con las propiedades del material. Pensando aquí en y bueno, ya conforme vayamos viendo los ejercicios, vamos a ver cuáles son los distintos valores de estas constantes. Ahora, trabajar en el sistema de calorías tiene una ventaja, ¿sí? El calor específico del agua, ¿sí? Aquí lo vamos a poner abajito, del H2O o del agua, mejor ponemos agua. El calor específico del agua se define como un valor igual a 1. Y esto es muy útil, por ejemplo, porque funciona igual que la densidad, ¿sí? Entonces, la capacidad calorífica del agua es de 1 caloría por gramo entre gramo grado centígrado. Entonces, esas son las unidades de la constante, de tal forma que si la masa está en gramos, se cancela esta G. Si la diferencia de temperatura está en Celsius, se cancela esta C. Y las unidades que nos van a quedar aquí para la Q son de calorías. Entonces, este valorcito, por favor, apréndanselo de memoria, ¿sí?
el agua en este caso aquí también lo podemos usar como el valor de referencia, que es justo lo que estuvimos platicando en este simple pero sencillo experimento. Y volviendo acá al editor, pues bueno, ya habiendo discutido que esta es la fórmula con la cual vamos a trabajar, ahora sí podemos definir qué son estas cosas, ¿sí? Capacidad calorífica es la relación entre el calor que puede ganar o absorber un objeto y el incremento o la variación en la temperatura. Entonces, esto quiere decir que una capacidad calorífica grande significa que un cambio pequeño en la temperatura va a significar un gran cambio en la cantidad de energía que tiene el objeto, ¿sí? Podemos hablar o decir que si tenemos una capacidad calorífica grande, cualquier cambio mínimo en la temperatura significa mucha ganancia o mucha pérdida de energía. Entonces, podemos hablar que son objetos muy fáciles de calentar, ¿sí? Capacidades caloríficas altas, podemos pensar en un objeto fácil de calentar, ¿sí? Capacidad calorífica pequeña quiere decir que aunque tú le aumentes mucho la temperatura a un objeto, el objeto no va a ganar mucha energía, ¿sí? Entonces estos no van a ser objetos fáciles de calentar. El calor específico, bueno, la capacidad calorífica depende de la masa. Obviamente entre más, que era el ejemplo que poníamos con el plato y la olla de pozole. Entonces para quitar el efecto de la masa, todo esto se divide entre m, se divide a ambos lados de la ecuación, ¿sí? Y cuando la capacidad calorífica está dividida entre la masa, C mayúscula, entre la masa, ponemos la C minúscula, ¿sí? Entonces, entre mayor sea la masa, mayor es la capacidad calorífica. Eso es correcto, justo como lo está expresando Cristian, ¿sí? A mayor masa, esta C es más grande. Entonces, para quitar ese efecto y no estar batallando como con esa M escondida, la mejor manera de trabajar la ecuación es aquí abajo, y en lugar de trabajar con la capacidad calorífica es mejor trabajar con el calor específico. La capacidad calorífica depende de la cantidad de material, mientras que el calor específico solo depende del tipo de material. Este depende de la cantidad de material y de tipo de material. Este solo depende del tipo de material. Entonces es más universal. Y aquí les dejamos un video del TED para que puedan revisar este tema ahí con más calma, como un material adicional que les pediré que ustedes chequen con calma. Y pues bueno, explicado lo anterior, van a ver que resolver este tipo de ejercicios es muy sencillo. Entonces vamos a ver el primer ejercicio. Obtener el calor específico, es decir, la constante del cuerpo, cuya masa es de 200 gramos y el cual gana 4000 calorías cuando tiene un aumento de 40 grados centígrados, ¿sí? Entonces la fórmula es esta. Despejamos el calor específico, entonces eso significa que M y delta T pasan dividiendo y sustituimos los valores. 4000 entre 200 entre 40. De hecho, esto ni siquiera hay que hacerlo con una calculadora. Quiten dos ceros de aquí con dos ceros de acá, quita un cero de aquí con un cero de acá. 4 entre 4 te da 1, 1 entre 2 da 0.5, ¿sí? Entonces la constante de este material es de 0.5 y hereda las unidades que pusimos nosotros o utilizamos aquí. Calorías entre gramo, grado centígrado. Entonces aquí hay que ir checando qué unidades no son útiles o qué tipo de unidades pueden ser más convenientes. Si esto hubiera estado aquí en joules, esto aquí en kilogramos, y esto en Fahrenheit, pues la constante nos queda como joule sobre kilogramo entre grado Fahrenheit, por ejemplo. María Fernanda, te escucho o te leo, no sé qué prefieras. Que no iba a dejar esta clase para hacer la tarea. Miren, vamos a hacer una cosa. Sí me interesa mucho avanzar aquí en los temas. Entonces, ahorita modifico la fecha y les doy chance de que me entreguen mañana, ¿sí? Ahí para que no anden con ese apuro. De todas maneras, no sé por qué, pero yo en mi mente como que no me acordé del puente y yo pensé que esto lo van a hacer el lunes, pero bueno, ya ven que luego se nos va. Monse, ¿se está grabando la clase? Sí se está grabando la clase, y supongo que aquí ya María Fernanda ya con eso se pone de buenas. Sale. Entonces,
vamos a seguir con esto. Entonces vean, estos primeros ejercicios son muy sencillos, muy básicos, no hay dificultad. Vamos a platicar el ejercicio número 2. Si el calor específico del acero es de 0.12 calorías entre grado centígrado, nos piden calcular, o sea, esta es la constante del acero, nos piden calcular qué calor necesitamos para esta masa de acero de 400 gramos, subirla de 20 grados centígrados a 100 grados centígrados. Entonces nos están preguntando la Q. Sustituimos los valores, 400 gramos, la constante y la diferencia de temperaturas. Vean que la temperatura final se escribe primero, la inicial siempre se escribe después. Y aquí lo que hay que ir checando, déjenme poner otro color. Gramo de aquí se cancela con gramo de acá. Las calorías son las unidades que van a quedar aquí. Y estos grados centígrados con los grados centígrados de por acá. ¿Sí? Mauricio, no estoy grabando con, ¿cómo se llama? Con Teams. Estoy grabando con el poderosísimo OBS. Miren, hay un comercial. Ahí ven mi pantalla doble. Estoy grabando con este. Grabo con este para que las clases queden decentes. Una temporada lo estuve grabando con ¿cómo se llama? Con la aplicación de Teams, y la verdad quedaba muy feito el video. Y luego si tienes mal tu internet o tu internet no es de la mejor calidad, como es en mi caso, lo único que pasa es que la llamada se traba muchísimo y el video queda feo. Sí, pero sí lo estamos grabando. Entonces, mira aquí para que Vero también se ponga bien contenta. Entonces la tarea cierra mañana. Eso es lo importante. La clase de hoy no importa, pero un día más para la tarea y todos somos muy felices. ¿A que sí, Vero? Bueno, entonces... Sí, profe. Muy bien, así se habla. Es que hace mucho que no me hacías una pregunta. Con mis problemas más fáciles, ¿verdad, profe? No, las preguntas fáciles son las más difíciles de contestar. Y no, espérense luego a que tengan ahí niños chiquitos. ¿De dónde vienen los bebés? ¿Y eso por qué? ¿Por qué la gente es así? Ah, chale. Cállate, niño. Bueno, vamos a... ¿Alguna duda con estos ejercicios? O sea, están muy sencillos. No hay pierde. Lo más importante, vean en qué unidades les están dando esta constante. ¿Sí? Y las unidades de la constante siempre les van a decir en qué unidades tienen que estar los otros valores de la fórmula. Y vamos a hacer un tercer ejercicio. Si el calor específico del acero, otra vez aquí estamos con acero, es de 0.12, ¿qué cantidad de calor se da al ambiente? Una barra de 0.5 kilogramos que se enfría de 150 grados centígrados a 40 grados centígrados. Entonces este ejercicio trata de ver cuánta energía se deposita al ambiente por un proceso de enfriamiento. Esto es bien importante en áreas de ingeniería, motores, exoenergética, utilizar medio ambiente, utilizar adecuadamente un sistema de enfriamiento, ¿sí? Por ejemplo, un daño muy típico que producen algunas hidroeléctricas, bueno, parte de tener ahí una caldera o un dispositivo por el estilo, pues bueno, que el agua caliente la tienes que tirar, y normalmente el mejor lugar para tirar agua caliente pues es el río, es el mar, pero luego por andar tirando esa agua caliente que no debía de estar caliente a donde la echaste, pues puedes producir daños muy lamentables en el medio ambiente. Entonces, digo, aquí yo les enseño las fórmulas de juguete, pero este es el concepto que rige detrás de algunas cosas, ¿sí? Entonces están fáciles. Y esa María Fernanda anda muy llevada. Supongo que Germán... Ah, no, si aquí anda Germán, dile algo. Hasta el difícil. Bueno, entonces otra vez nada más es sustituir. Aquí mucho cuidado. Como el objeto se va a enfriar, la temperatura inicial es la alta, la temperatura final es la más baja. Entonces vean que aquí a 40 le quitamos 150 y eso nos produce un número con signo negativo, ¿sí?
Entonces, ya que hacen esta multiplicación, primero se hace la resta, y ya que hacen esta multiplicación, vean que se debe de obtener un signo. Entonces, aquí es bien importante que tengan cuidado con la interpretación del signo. Recuerden, ganancias de calor, incrementos de temperatura. Vamos de un valor bajo a un valor alto. Pérdidas de calor, pues tenemos que ver por ahí un proceso de enfriamiento. ¿Sí? Y bueno, aquí está lo del equilibrio térmico que ya habíamos discutido previamente. ¿Sí? Al calor, aquí nada más para recordar, le gusta ir de los lugares de menor temperatura a mayor temperatura. Esto, ojo, la mayoría de las veces. Por ahí tenemos el caso de los refrigeradores que precisamente hacen un ciclo inverso. Pero eso lo platicamos en otro momento. Y bueno, la clase la voy a dejar hasta aquí. Los problemas de calorimetría los vamos a ver mañana. ¿Sí? Esto lo voy a hacer paso por paso, no se los voy a explicar así. De hecho aquí las cuentas es donde se empiezan a poner así medias sabrosas, ¿no? Como ustedes podrán ver. Entonces, chicos, el día de mañana necesito que en la clase me pregunten dudas de los conceptos. En caso de que no haya dudas, que yo le he puesto más a eso ya que son cuestiones sencillas, vamos a proceder a estos problemas que son un poquitito más complicados, ¿no? Y todo sale de aquí, de un proceso de conservación de energía. Entonces aquí les dejo la clase, ¿sí? Nos quedan pues 13 minutitos. Entonces esos 13 minutitos los podemos aprovechar para dudas o para que ahí avancen en su entrega. Si me pueden mandar la tarea, ya la tenían lista, mándenla ahorita. No se esperen a mañana. Mañana lo único que va a pasar es que se les va a olvidar o les van a dejar otra cosa y se les va a juntar. Entonces aprovechen estos 13 minutitos. Yo aquí detengo la grabación y escucho cualquier duda y ahorita vamos al chisme en el chat que de hecho se ve bueno.